Voy, no, estoy admitiendo a algunos de sus últimos compañeros. Bueno, vamos a empezar entonces por la contención. Entonces, específicamente el día de hoy vamos a hablar ya de perros y gatos. Entonces nos vamos a centrar en eso principalmente, en estas especies, y vamos a empezar por la contención. La contención, pues, es cómo vamos a manejar, a sujetar o a inmovilizar a nuestros pacientes. Vamos a aprender esto, cómo los podemos agarrar. Es importante porque cuando nos llevan un paciente a revisar y nosotros no, pues no sabemos manejarlos, no sabemos sujetarlos bien, pues la verdad es que podemos también incluso generar más estrés en ese paciente y nos estresamos nosotros. Si el paciente, si el perro o el gato me da miedo, pues me va a dar terror acercarme a él para poderle hacer un buen examen físico general, una buena auscultación. Entonces, pues no voy a poder revisarlo bien, obviamente, y aparte también como que le voy a generar cierto estrés a ese paciente porque no le voy a dar como confianza. Ajá. Yo sé que la mayoría de ustedes seguramente tienen perros y o gatos en sus casas y entonces, bueno, ya tienen cierta experiencia en poderlos agarrar, pero hay muchos de sus compañeros que seguramente no les gustan los gatos, no les gustan los perros, es raro, pero puede pasar, o nunca jamás han tenido contacto con alguno de los dos. Ahora, no es lo mismo pues que tengas a tu perro y que lo ames con toda el alma y lo puedas agarrar y todo al perro de algún desconocido, ¿no? O si son perros grandes o los chihuahueños que son muy enojoncillos. Entonces, como que nos da cierto miedo. Entonces, debemos de aprender a sujetar adecuadamente a los pacientes para, como les menciono en esta diapositiva, poderlos revisar, inmovilizarlos y que los pacientes mismos sientan como confianza con nosotros para poderse dejar agarrar, para poderlos revisar y todo. Y también esto va a disminuir también el estrés del propietario. Si el propietario se da cuenta que ustedes no saben agarrar al paciente, también les van a generar desconfianza en que si saben o no saben o pueden o no pueden agarrar y revisar a los pacientes. Entonces, aprenderlos a sujetar adecuadamente es tarea del médico veterinario que se dedica a esa especie. Debemos conocerlos, saber cómo les digo, se sujetan y entonces eso va a ser protección para todos porque finalmente vamos a saber cómo manejar esos grandes o pequeños pacientes que sean agresivos o no sean agresivos. Primero, por ejemplo, tanto en perros como en gatos, cuando llegan a nuestra consulta, pues nosotros tenemos que irnos acercando poco a poco, no podemos llegar inmediatamente a tocarlos. Generalmente son buenos y pues nos permiten ese acercamiento, pero pues si no nos conocen pueden reaccionar de manera violenta o de manera anormal. Entonces, primero, pues vamos a tener una fase olfatoria, bueno, visual, ¿no? Una fase visual donde me va a ver el paciente, voy a permitir que me esté observando y poquito a poquito me voy a ir acercando para que me pueda oler primero, me pueda oler, después ya me voy acercando poquito a poquito y entonces ya lo voy a poder ir tocando y ya desde ese momento me voy a dar cuenta de sus reacciones, si me acepta o no me acepta o si me tengo que esperar un poco más para ganarme su confianza. Entonces, primero que los vean, no podemos llegar por atrás de un paciente, agarrarlo y pues obviamente lo vamos a sorprender y si no nos conoce, pues se va a poner medio grosero. Entonces, primero que nos vea, después que nos huela y después ya nos acercamos y lo vamos tocando, lo vamos acariciando y todo. Acuérdense que la mayoría de las veces los pacientes, les digo, son buenos, son buena onda, pero cuando tienen miedo
cuando ya detectan que están en el veterinario, pues se pueden tornar agresivos, o también cuando presentan mucho dolor que no quieren que ni los toquemos, se pueden poner agresivos. Entonces, tener en cuenta eso, que por miedo o dolor nos van a atacar y no necesariamente pues porque tengan mal carácter, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí en gatitos, tenemos estas transportadoras que son buenísimas y no necesariamente así de telita y todo, sino también están las kennels famosas que tienen una puertita y a través de esta, pues ellos no nada más permite que vayan respirando, que vayan ventilados, sino que aparte, pues estas puertitas nos permiten a que el paciente se vaya familiarizando con su entorno, que vaya adecuándose, por ejemplo, a los ruidos, a los olores, que pueda visualizar a través de estas ventanitas todo lo que está sucediendo a su alrededor para que también se vaya acostumbrando a ese medio y también, pues, vea que no le vamos a hacer nada, bueno, nada malo hasta ese momento, y que pues se sienta mucho más confortable. Ajá, esa es una de las ventajas de este tipo de jaulitas o de kennels. Por ejemplo, este gatito pues era agresivo y entonces ahí lo dejaron un rato en lo que escuchaba las voces de los médicos, en lo que le hacían el cuestionario a su propietario para que él pudiera irse adaptando a ese lugar. Ay, estos eran videos, pero no corren. En fin, entonces para que los vayan observando, esos gatillos. Y bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero finalmente también existen, cuando son muy agresivos, como en este gato que les comentaba, este tipo de cajitas donde nosotros metemos al gato y están conectados a la anestesia inhalada y al oxígeno para que tú, pues en caso de que fuera necesario, pues los pudiéramos sedar o darle una anestesia muy suavecita, muy bajita, para que podamos revisarlos. Miren, estas son este tipo de contenedores de cajas de acrílico donde viene dos agujeritos por donde metemos anestesia y donde metemos oxígeno, pues para poderlos sedar y poderlos revisar en el caso de que sean muy agresivos, en el caso de gatos o pacientes de fauna silvestre que son pequeñitos, en ese tipo de contenedores los podemos manejar. Y pues es que imagínense, o sea, sí puede ser que reaccionen de alguna manera agresiva, por ejemplo, si no nos conocen y llevan a esta perra con todos sus cachorros a revisión y yo llego y de así de la nada meto la mano para tomar uno de esos cachorritos, pues se van a asustar muchísimo, las perras no los conocen a ustedes y no van a permitir que agarren a los bebés. Y el típico perro, por ejemplo, aquí como en las caricaturas prácticamente, que cuando ya saben que están en el veterinario, se agarran del propietario, no quieren pasar, se detienen en la puerta y todo solamente porque pues, obviamente les da miedo. Entonces, por ejemplo, cuando ya están en el consultorio, podemos dejar que el paciente ande deambulando por ahí en el cónsul para que, igual que el gatito que les enseñé, vean cómo pues va escuchando nuestra voz, cómo va viendo que pues somos tranquilos, que no vamos a ser agresivos con ellos para que ellos también se vayan acostumbrando y se sientan un poquito más confiados. Y algo que es súper importante es que tenemos que tener en cuenta las razas. Debemos de conocer de razas. Ustedes, no sé si ya llevaron o van a llevar esta materia de zootecnia, en donde, bueno, van a conocer los tipos de razas, sus características. Es importante que ustedes se adentren en este tipo de conocimiento para que sepan cómo se van a comportar esas distintas razas, para qué son, cuál es su función, etcétera. No es lo mismo que nosotros estemos revisando a un whippet, por ejemplo, como estos que están aquí, que tienen un carácter muy diferente, por ejemplo, a una Akita, y que la Akita pues va a tener un carácter súper diferente a un poodle. Entonces, nosotros de repente vemos chihuahueños y decimos, ay, qué cosa tan bonita y tan tierna, y de repente pues resulta que son los pacientes más agresivos que tenemos y no podemos acercarnos a ellos, pero para nada, y estos ni siquiera te avisan para tirar la mordida o para
agredirte sin más ni más. Entonces, conocer las características de las razas. El Dachshund normalmente tiene buen carácter, pero también pueden encontrar pacientes que son un poquito agresivos. Yorkshire son de buen carácter también, pero no dejan de ser terriers. Entonces, también hay que tener cierto cuidado, cierto respeto, saber, insisto, conocer de las razas. Estas bolas de pelos todas pachonas, que son los chow chow, pueden verse súper tiernos, pero son los perros, yo creo que tienen mayor bipolaridad en lo que están de muy buen ánimo, muy buen humor, te mueven la colita y de repente, pum, pum, se voltean y te tiran la mordida. Entonces, conocer todas esas características raciales es sumamente importante. Si tenemos Rottweiler, es curioso que pues es una raza de trabajo que sí está catalogada como razas agresivas y generalmente son muy buenos, muy buenos, muy lindos, pero no descuidar esa parte, que la raza es eh, para algún trabajo en especial y que a veces sí pueden ser cambiantes. En el hospital, por ejemplo, de la facultad, hubo un caso justamente que para evitar que esperara en la recepción y pasara al consultorio y todo, y lo único a lo que iba el perro era para una toma de presión, pues nada más necesitas tomarle la patita o la manita. La doctora se acercó y le toma la presión y de repente el perro, sin más ni avisar, le mordió la cara. Fue realmente un cuadro espantoso, donde el dueño estaba súper sorprendido porque decía que jamás en su vida había sido agresivo y la doctora ni siquiera lo estaba lastimando, ni mucho menos. Pero pues no porque sepamos o digamos, ay, es que son súper buenos, hay que confiarnos. Siempre tenemos, insisto, que manejarlos con muchísimo cuidado, conociendo sus características raciales. Y en el caso de gatos también. Generalmente los gatos tienen un carácter mucho más homogéneo, casi todos se enojan y se enojan, pero también hay razas que son de carácter mucho más fuerte, ¿no? Por ejemplo, el caso de los siameses o los bengalíes o, o los abisinios, a lo mejor son un poquito más agresivos que otro tipo de razas. El gato persa, por ejemplo, son muy tranquilos generalmente, pero sí me ha tocado ver gatos persas que son muy enojones y que también no toleran nada, mucho menos acercarte y sacarlo de una jaula para poderlo revisar. Entonces, tomen en cuenta todo esto de las características. Les digo, es interesantísimo. Yo creo que poder revisar y leer en qué consisten sus características raciales y esto nos va a facilitar muchísimo para el manejo de los mismos. Y bueno, finalmente, es importante también que cuando nosotros citemos pacientes para su revisión en el consultorio, pues tomemos ciertas medidas precautorias. Por ejemplo, en gatitos es importante que les digan a los propietarios que siempre los lleven en una jaula, en una mochila o en algo para que los puedan transportar. Están estas kennels o pet taxi, como dice aquí, que bueno, ustedes ya las conocen, son esas cajitas donde metemos al gato y como les decía en la otra diapositiva, una de las ventajas es que a través de esta puertita pues van observando todo a su alrededor, aquí también tiene hoyitos, van ventilados, pueden respirar, pueden escuchar por ahí todo y irse aclimatando a ese medio ambiente. También ya están estas bolsas mucho más modernas que están realmente diseñadas para transportar gatos. Seguramente ustedes han visto esas nuevas mochilas, ¿no? Donde traen como un circulito, una burbujita donde nada más se ve la carita del gato, así como de gato astronauta. Y pues están comodísimas porque igual por ahí ellos van viendo todo, no se sienten tan estresados. Y bueno, pues finalmente antes las bolsas de mandado eran buenísimas para transportar gatos, porque igual, digo, finalmente iban un poquito más aplastaditos que en estas, pero pues también tenían manera de ventilarse y manera de sujetarlos bien. Esto es porque ahora ya ven que
estamos acostumbrando a los gatos a salir con pechera, a salir con mayor libertad, como esta señora que está aquí en la foto de la derecha. Y podemos llegar a ocasionar o tener accidentes por llevar así a los gatitos a la consulta. A lo mejor nosotros le decimos a la señora, por favor, traiga su gato en un contenedor, pero la señora nos va a decir, es que es muy tranquilo, y a lo mejor sí, el gatito es muy tranquilo, pero pues no sabemos en la sala de espera si se va a encontrar con un compañero perro junto que esté muy nervioso, que esté ladrando mucho, y estos ladridos pues lo pueden alterar. No es a lo que está acostumbrado él, que a lo mejor vive solo, vive solamente con gatitos, o a lo mejor afuera del consultorio pasa un camión y hace mucho ruido y el gato se va a estresar. Aquí hay una niña y entonces a lo mejor la niña también está jugando, quiere tocarlo, está gritando, y al estresarlo por el perro, por la niña o por el camión y todo, el gato pues puede escapar, puede ponerse agresivo precisamente, ya estamos estresándolo para el momento en que pase la consulta. Entonces siempre es importante pedirles que los lleven en algún contenedor por seguridad del gato y por seguridad de todos los demás. Y en el caso de los perros, siempre pedirles que durante el tiempo que estén en la recepción los estén manejando con correa, porque igualmente pues también se pueden espantar con tanta gente, se pueden poner agresivos con esa gente que los está rodeando. Eh, Puede haber peleas de perros justamente ahí en la recepción, entonces tenemos que evitar todo este tipo de situaciones. Entonces siempre pedirles que vayan con correa, y los gatos siempre pedirles que vayan contenidos en algo donde no puedan escapar y donde estén seguros y protegidos. Y hablando de estas kennels o jaulitas, pues como les mencionaba hace rato, si nosotros lo ponemos ahí en la mesa mientras hacemos el cuestionario al propietario, mientras le preguntamos cómo ha estado, etcétera, estos gatitos pues se van adaptando al medio ambiente o al entorno que los rodea, y van observando todo, les digo, van escuchando nuestra voz. Podemos dejar abierta la jaula ya con el consultorio bien cerrado para que no pueda escapar, y a lo mejor el gato solito pues va saliendo de la jaula para ir de curioso a ver dónde está. Eso sería la mejor de las situaciones, ¿no? Que él solito pudiera salir y fuera por curiosidad a ver qué hay ahí para que nosotros podamos revisarlo. Pero también, pues puede ser que el gato no coopere y entonces tenemos que destapar esa jaula, quitarle la tapita para poder tomarlo. A veces si él no se deja con facilidad tocar, pues están las sabanitas o colchitas que nos sirven perfectamente para poder sujetarlo y poderlo sacar de esa jaula o contenedor, o bien invitarlo amablemente a que salga de su jaula, ya sea por delante o por detrás, para poderlo revisar. Entonces, bueno, esas son las ventajas de las jaulitas, y bueno, ya vamos a comenzar nuestro manejo con nuestros pacientes. Una vez que lo sacamos al gato o al perro para poderlo revisar, pues es importante que nosotros también podamos realizar un tipo de contención física donde no estemos lastimándolos, pero podamos sujetarlos de la manera correcta para poderlos revisar. Y para eso también contamos con algunos objetos que nos pueden ayudar en nuestra manipulación con nuestros pacientes. Uno de ellos pues es el bozal famoso. Aquí les estoy poniendo en esta foto varios tipos de bozales. Hay de plástico, de piel, de rejilla. Este de aquí de en medio es de gato, que es igual a este. De tela. Entonces ustedes pueden utilizar el bozal que quieran, pero tomando en cuenta las características de la raza. Si yo a este paciente que tiene muy pronunciado el hocico le pongo un bozal de tela, pues sí, a lo mejor el paciente no puede abrir la boca con facilidad, pero por ejemplo los incisivos van a quedar expuestos, y entonces con un puro pellizquito que me dé, pues sí me puede lastimar. Entonces mejor, tomando en cuenta su tipo de raza, podemos utilizar este tipo de bozales donde va a impedir no nada más que abra la boca, sino que con los incisivos me pueda morder.
Y si no tenemos bozales, también hacemos este tipo de sujeción, haciendo un bozal con alguna piola o con la misma correa o con alguna venda, que sepamos que nosotros que no vamos a lastimar al paciente y que podemos aplicar un nudo perfectamente bien hecho, que ahorita vamos a ver cómo se hace, para poder ponerle ese bozal a mi paciente. Miren, justamente aquí en esta diapositiva viene cómo se realizan los bozales con una piola. Piola es esta cuerdita, que son como las de los cortineros o de las persianas, estas de aquí. Y lo que hacemos es colocar esa piola abajo de la mandíbula, donde por arriba vamos a hacer un nudo simple, un nudo sencillo, y vamos a apretar bien fuerte. Si ustedes aprietan aquí fuerte, no vamos a lastimar al paciente, para nada, aunque lo aprieten bien fuerte, no se lastima. Hacemos ese nudo simple y luego por abajo, los dos extremos los vamos a cruzar. Si voy muy rápido me dicen. Los dos extremos los vamos a cruzar por abajo y luego esas puntas otra vez las vamos a pasar atrás de las orejas, hacemos otro nudo simple y al final terminamos realizando como un moñito, nada más. Esto es con la finalidad de que yo pueda, por cualquier situación, jalar rápido el extremo de esa piola y ese nudo se pueda deshacer con facilidad para poderle quitar el bozal. Si ustedes hacen ese procedimiento del nudo por arriba, simple, y luego que lo crucen por abajo y luego atrás de las orejitas, el perro, aunque los nudos o moñitos sean sencillos, no se va a poder quitar el bozal. Pero uno de los trucos es que estas puntas las pongan atrás de las orejas. Si ustedes nada más ponen aquí, por muchos nudos y apretados que hagan, nada más lo ponen aquí, el perro lo primero que va a hacer es que se va a zafar con las patitas, porque obviamente se va a querer quitar el bozal, se va a zafar con las patitas ese bozal y por muy apretado que lo hayan hecho, no le va a costar ningún trabajo zafárselo. Entonces, si ustedes lo ponen atrás de las orejitas, como en este caso, por más que el perro con las patas empiece a rascarse para poderse liberar, no va a haber manera de que se pueda zafar ese bozal. Entonces, no sé si quedó claro cómo se hacen esos bozales, pero lo vamos a hacer en su práctica. Y también les decía que también con la correa los pueden realizar, tal cual les acabo de enseñar. Pero también a veces es difícil el manejo del paciente, a veces incluso pues podemos llegar a estar solos con el propietario y lo único que podemos hacer es que el propietario me sujete al paciente y yo con la misma correa que trae hago, por ejemplo, un nudito, aquí, o sea, vean, sin quitársela, le doy una o dos vueltas en el hocico y con el mismo extremo lo jalo hacia atrás. Y aquí sería importante que el propietario jale esa correa por atrás y no la suelte para que yo pueda revisar al paciente. Miren, así. Le echo dos vueltas, o sea, está colocada en el cuello, se echan dos vueltas sobre el hocico y el otro extremo lo jalan hacia atrás, pero sí lo tienen que estar sujetando constantemente. Y obviamente la persona que les ayude tiene que estar bien consciente de que no debe de soltar esa correa por ningún motivo, porque cualquier cosita así que afloje o todo, pues se va a soltar el perro. Entonces, pues que me lo sujete bien, ¿no? Luego los propietarios no son como las mejores personas para sujetarte al paciente porque les gana, obviamente. Pero bueno, si tenemos algún ayudante y todo, nos puede ayudar a sujetarlo, incluso nosotros mismos, pero sí tenemos que estar muy atentos en lo que estamos haciendo. Y los bozales de gato son, también hay de tela, también hay de cuero. La finalidad de los bozales de gato es no nada más que no muerdan. Estos materiales de tela son bastante resistentes, son como de tipo gabardina, donde los colmillitos de los gatos es imposible que lo perforen. Entonces, es una de las finalidades, pero no solo esa, tienen este agujerito para que ellos puedan respirar a través de ese hoyito y les tapan los ojos también para evitar el estrés. Esa es la finalidad de este tipo de bozales. También no sé si han visto que
con unas cobijitas. Me voy a adelantar un poquito, no viene aquí, viene más adelante. Con una cobijita a veces tapamos la carita del gato para que no vea todo lo que está alrededor y se tranquilice, baje un poquito su nivel de estrés. Esta sería la finalidad de poner este tipo de bozales. Pero también hay gatos que al taparles los ojos se ponen peor, se estresan muchísimo más. Entonces, bueno, en ese caso, este tipo de bozales no nos van a funcionar tanto. Tenemos que, insisto, ir conociendo a nuestros pacientes y cómo poderlos manejar. Pero bueno, la verdad es que en general, pues sirven bastante para evitar una buena mordida. También, por ejemplo, cuando están un poquito sedados, podemos poner este tipo de guantecitos con masking tape o una cinta que no sea tan agresiva como la cinta adhesiva, o sea, algo más suavecito que también podamos retirar con facilidad para proteger las garritas y que no nos vayan a lastimar. A mí en lo particular no me gusta mucho este método porque, pues a lo mejor cuando está sedado, pues yo se las puedo poner y no tengo ningún problema, pero después para quitárselas sí va a ser un problema y aparte pues sí pueden depilar y les puede resultar doloroso, pero también son manejos que se llegan a realizar en caso de ser necesario. Cuando voy a tener, por ejemplo, varios días hospitalizado al paciente y tengo que estarle dando un manejo continuo, pues sí podemos utilizar este tipo de cinta para evitar que me pueda rasguñar. En el caso de cómo voy a cargar un paciente, también parecen cosas muy triviales, pero si no las vemos, y no tenemos, insisto, este conocimiento de cómo sujetar a los pacientes, cómo manejarlos. Cuando llegamos a trabajar a una clínica o llegamos a hacer una estancia en el hospital o nuestro servicio social y todo, y no sabemos manejarlos, en verdad que nos cuesta muchísimo más trabajo. Parece increíble, pero hasta la manera de cargarlos es importante. Como ven, podemos cargarlos como son, así larguitos completamente, y no cargarlos así como cargan a los bebés de las manitas o en dos patitas, porque pues podemos lastimar su columna. Si el paciente trae algún tipo de dolor abdominal, también tal vez no sería tan correcto cargarlos por el abdomen. Sería mejor cargarlos como lo está haciendo este médico, donde su mano está antes de los miembros anteriores del pecho y con esta mano está sujetando la parte posterior y ya no está involucrando la parte abdominal y pues ya no le va a causar tanta molestia. Entonces, por eso es importante aprenderlos a cargar. Obviamente, esto me refiero cuando una sola persona puede cargar al perro solito, ¿no? Cuando es muy pesado el paciente, muy grande y pues obviamente una persona sola no pueden cargar a ese paciente, pues tienen que hacerlo entre dos personas y entonces una persona va a cargarlo de la parte de adelante y la otra persona de la parte de atrás de esta misma manera. Entonces, entre dos va a ser mucho más fácil. Generalmente el que te va a ayudar a cargar a ese paciente va a ser el mismo propietario al cual le vas a pedir que lo cargue de la parte de enfrente para que si hay alguna reacción que no nos guste con su perro, pues al ser el dueño el que lo está cargando por la parte de enfrente, el perro la va a pensar una o dos o tres veces si es que lo quiere morder. Entonces, mejor primero que el dueño siempre agarre la parte de adelante y nosotros la parte posterior. A veces no se puede esto, ¿no? A veces tenemos que hacerlo entre dos miembros del equipo y bueno, pues ni modo, uno adelante y uno atrás. Incluso si son doctoras muy delgaditas y flaquitas, puedan cargarlos entre estas dos personas. Digo, a veces hay pacientes que realmente exceden el tamaño, ¿no? Un perro que pase de 60 kilos, pues nos va a costar muchísimo trabajo. Pero son raros, no son como lo que veamos comúnmente. Ya una vez que subimos al paciente a la mesa, en el caso de los perros, pues podemos hacer cierto tipo de sujeciones para poderlos explorar. Podemos revisar al paciente en cuadripedestación, como está en esta foto, pero también a veces necesitamos derribarlo para hacer ciertos manejos o ciertas revisiones, y para eso también tiene su técnica. ¿Cómo vamos a hacerle? Bueno, miren, aquí este paciente está colocado en cuadripedestación y ¿qué va a hacer? Este médico que está aquí va a sujetar con las dos manos perfectamente bien la cabeza.
Esto, por supuesto que lo puede hacer el propietario y decirle bien claro al propietario o a la persona que te va a ayudar en esta parte, que agarre bien la cabeza, que no la suelte. Mientras yo, el que voy a derribar a ese perro, tengo tomados los miembros que van a quedar pegados a la mesa. Entonces, una vez que esta persona sujetó la cabeza, yo jalo ese paciente con esos miembros hacia mí, lo jalo con mi cuerpo, me puedo apoyar para empujarlo, ajá, para no cargarlo totalmente en el caso de un perro grande. Mi cuerpo me va a ayudar a poderlo jalar. Y una vez que lo jalé, ahora sí que como en las luchas prácticamente, ya derribé a ese paciente. Con mi cuerpo me sigo apoyando para que el paciente no se levante. Y entonces la persona o yo mismo, bueno, la persona que me está ayudando a sujetar la cabeza, ahora sí va a soltar la cabecita y se va a ir directamente a la parte de atrás y va a tomar los miembros que van a quedar pegados a la mesa, los con los que yo lo derribé. Es súper importante sujetar esos miembros que están pegados a la mesa porque son los miembros de apoyo del perro o del gato y entonces van a intentar levantarse con esos miembros. Mientras ellos no suelten estas patitas que quedan pegadas a la mesa, o sea, las de abajo, va a ser imposible que el perro se pueda parar. Ajá. Y ya con mi mismo cuerpo yo voy a ejercer ligera presión con mi brazo izquierdo y con el brazo derecho encima del cuello, aprieto un poquito sin lastimarlo, sin cortarle la respiración, obviamente, solamente para hacer un tipo de palanca en la que yo estoy sujetando los miembros que quedan pegados a la mesa y que impido que el perro intente incorporarse con la cabeza. La sujeción de la cabeza aquí que les mencionaba por esta persona es súper importante porque si ustedes tratan de derribar al perro solos, el perro inmediatamente va a tratar de mover la cabecita, insisto, porque se siente desequilibrado, mueve la cabeza para intentar incorporarse. Y en ese paso, si no le están agarrando la cabeza, los perros se pegan unos golpes tremendos contra la mesa, pero así horrible. Entonces, si yo no le digo al dueño que agarre la cabeza y el perro se golpea, imagínense que sea su perro o su gato y que enfrente de ustedes el perro se dé tremendo golpe en la cabeza, pues la verdad es que si te enojas, ¿no? O sea, sí es muy molesto y obviamente pues ellos se pueden lastimar. Entonces, sí tienen que sujetar su cabecita en el momento que hacen el derribo para que no se vaya a pegar este paciente contra la lámina de la mesa, que eso es bien común. Entonces, Una duda. sí. Y entonces, ¿en qué momento hacen el cambio para, por ejemplo, en esa foto que está ahorita proyectada, cómo hacen el cambio desde que lo derribas, que Ajá. está posicionado como de frente y ya después se pasa para atrás para agarrar las patas? O sea, ¿en qué momento hacen ese cambio? ¿O Una hay vez, otra tercera persona? no, no, con dos personas es suficiente. Digo, si hay tres, pues mejor, pero generalmente son dos. Y generalmente ese dos es el propietario, o sea, tú eres la persona que lo derriba y el propietario es el que le está agarrando la cabecita. Entonces, ya una vez que tú estás aquí apachurrándolo y con las patitas extendidas, esta persona ya puede soltar la cabeza, porque ahí ya no se va a golpear, o sea, ya está bien pegado a la mesa. Entonces, le vas a decir al propietario que se pase para acá, ajá, y que agarre las patas que están pegadas a la mesa. Y le vas a explicar en ese momento, a ver, con su brazo izquierdo va a agarrar esta patita de acá y con el brazo derecho va a agarrar esta de acá sin soltarlo y tú mismo hasta le puedes colocar, tú que estás aquí enfrente, una vez que lo derribaste, tú mismo le puedes colocar el brazo a la persona para que haga esa presión sobre el cuello. Ajá. Digo, Sí, suena difícil, suena complicado, pero sí, o sea, la cosa es explicarle bien a los dueños cómo agarrar y qué patas agarrar y dónde sujetarle para que no te lo suelten. Y entonces tú ya quedas libre para poder revisar a ese paciente. Ajá. A veces sí, a algunos propietarios se les hace muy complicado. Obviamente ustedes, si lo hacen entre dos médicos, saben perfectamente cómo agarrarlos, entonces ya no van a tener ningún problema. Y les digo, a veces a algunos propietarios sí se les hace complicado que incluso en el momento en que les dices, a ver, con su mano derecha sujétele aquí, se confunden en ese momento, como que no saben ni cuál es la mano derecha, sí pasa.
pero digo, tú le vas diciendo, a ver, con esta, agarra esta y no lo sueltes. Y agarra con la otra esta y no la sueltes. Tú, por ejemplo, vas a estar parado aquí enfrente y todavía puedes estarle ayudando a tomar estas patitas para que no se levanten en lo que esa persona se acomoda. Entonces, en este paso en donde ya aterrizó el perro sobre la mesa, ya está bien, bien puesto y tú estás ahí encima de él, ya puedes soltar la cabeza y ya se puede pasar para acá para poder hacer este otro paso donde ya agarra las patitas pegadas a la mesa. No sé si queda claro. Y es que hasta hacerlo, Sí, vamos a ya me quedó claro. Gracias, doctora. aprender. Gracias. Y entonces, bueno, ahí ya me permite, por ejemplo, si se alcanza a ver, está tomando una muestra de sangre justamente en este miembro posterior izquierdo, miembro pélvico izquierdo, perdón. O podemos hacer otro tipo de manejos como pues un examen ortopédico, una revisión, por ejemplo, de los cojinetes. Podemos hacer cualquier tipo de revisión que necesitemos con el paciente de cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo. Es importante, por ejemplo, en perros grandes, que una vez que revisaron este lado y quieren revisar el otro, no volteen al perro sobre su eje. O sea, no lo volteen así como tortillita con las patitas hacia acá. Se dice, por ejemplo, que sí puede llegar a ser una causa de torsión gástrica o torsión esplénica cuando los giramos sobre su propio eje. En el hospital pasó una vez, entonces la verdad desde ese entonces preferimos que si ya acabaron de revisar ese lado, permitan que el paciente se incorpore otra vez, o sea, si ustedes sueltan estas patitas, el perro se va a parar de inmediato y entonces vuelven a repetir la operación de derribo, pero ahora con las patitas hacia el otro lado. Ajá, pero no girarlos así encima de su columna por esto que les estoy comentando. Digo, en razas pequeñas no hay tanto problema, pero en razas medianas a grandes, pues sí tratemos de evitarlo. Además, también cuando están lesionados de la columna, también girar sobre su eje, pues luego los lastima más. Entonces, y en el caso de los gatos, ya una vez que sacamos al gatito y tenemos que hacer algún manejo, generalmente se portan bien, también son dóciles, pero si no, podemos hacer este truco de tomarlos del cuello y de la parte de la grupa de la piel y estirarlos un poquito. Esto va a hacer que ellos pierdan como movilidad en los miembros y luego lo aplastamos un poquito contra la mesa de esta manera igual, así como estiradito. Si queremos, por ejemplo, aplicarle algún medicamento o hacer alguna revisión también, como que los calma un poco. Obviamente a veces hay gatos que de verdad no permiten ni siquiera que nos acerquemos a ellos, que no, de veras no lo van a tolerar ni siquiera este tipo de manejos. Si yo hago esto, por ejemplo, evito también que el gato se voltee y me pueda morder. Ajá. Si nada más lo tomo de una. O sea, tomándolo de los dos, pues evito tal vez que se pueda voltear y nos pueda atacar. Pero si el gato no lo permite, también tenemos este tipo de objetos, como este, que es una bolsa, igual del mismo material que se hizo el bozal, que es como, les digo, como un tipo gabardina muy gruesa, donde va a tener, si se fijan, como cierrecitos esa bolsa. Tiene cierres en las dos manitas, en las dos patitas, en el abdomen, dependiendo del manejo que querramos realizar. A lo mejor ya una vez en esta bolsa sacamos la manita y podemos tomar una muestra de sangre o hacer un corte de uñas, o a lo mejor abrimos la del abdomen y tomamos una muestra de orina por cistocentesis, que es una toma de muestra dirigida para tomar orina directamente de la vejiga. El problema con este tipo de bolsas, que son maravillosas, pero el problema con este tipo de bolsas es que a veces incluso meter al gato a la bolsa pues me va a costar trabajo, ¿no? Y bueno, ya cuando están así todos embolsaditos, pues podemos tal vez meter sus pastillas, hacer una revisión de la boca, en fin. Miren, también esta foto es importantísima. Esta foto está mostrando cómo podemos nosotros administrar una tableta o cómo podemos revisar la boca de ese paciente. Y esta va tanto para perro como para gato. Ustedes lo que van a hacer es que con esta mano van a meter los dedos en sus belfos hacia adentro de la boquita del paciente y
con la misma fuerza de sus dedos van a abrir la boca, el maxilar, digamos, lo van a separar de la mandíbula y con la otra mano pues pueden meter la tableta. No todos van a permitir este tipo de manipulación, porque pues por ejemplo aquí en esta foto con las manitas, el gato obviamente va a tratar de defenderse para que no le toques la cara, no le revises. Aquí pues puede haber otra persona que le esté sujetando las manos para evitar que te vaya a rasguñar y ya puedas tú meter la tableta o revisarle la boca. En el caso de los perros es mucho más fácil, aunque no lo crean, porque el perro casi nunca te va a manotear para que no le revises la boca. El perro, pues, si es agresivo, te va a querer tirar la mordida y pues aguas con los dedos ahí. Pero generalmente es buenísima esta técnica porque al ellos sentir sus labios, digamos, sus belfos ahí metidos en los dientitos, pues no van a morder porque se van a lastimar ellos. Entonces, permite que nosotros podamos meter tabletas y todo. Entonces, esa es una buena manera para poder administrar medicamento. Y si no, podemos, también hay cierto tipo de objetos como esto que se llaman tiralbetas o tienen algunos otros nombres, que son así como una jeringuita donde en la punta nosotros ponemos la tableta y empujamos así como si fuera una jeringa el émbolo y a la tableta pues se les va muy lejos y ya podemos medicarlos de esta manera. También digo, ayudan, pero no son así como 100% efectivos. La ventaja de esto es que el gato, pues si se enoja, pues puede morder esto sin ningún problema, no lo va a romper. Entonces, pues que muerda esto y no mi dedo, ¿no? Pero les digo, no, a veces no son 100% efectivos porque pues los gatos y perros son rapidísimos, ustedes lo saben, para administrar alguna pastilla. Luego, mientras yo hago todo este show de pasarle la pastilla, ya me la escupió por acá, ¿no? Pero bueno, ayudan este tipo de objetos para poder administrar alguna tableta. Aquí están otra vez las bolsitas, estas que les mencionaba, que les digo que son maravillosas porque sacas ahí una patita con la que vas a trabajar o la otra, o el cuello, o revisarle la boca. Ya sé que no me va a estar manoteando ahí. Les digo, el problema es que luego meterlos a la misma bolsa es complicado, pero también tenemos nuestra super técnica ancestral de envolver al gatito en una cobijita que también pues me va a ayudar a hacerlos así como un tamalito y que no saquen las manitas ni las patitas de atrás ni me estén ahí molestando y no me dejen trabajar. Ajá. Recording in progress. Y luego, bueno, una vez que ya sujeté a mi perro o a mi gato, pues puedo hacerles, les digo, algunos manejos. Uno de ellos es el manejo para muestrarlos, para tomarles muestras de sangre. En perros, por ejemplo, lo que podemos hacer es una vez en la mesa ponerlo en posición de esfinge, que es esta, ajá, así le llamamos, en posición de esfinge, o en decúbito ventral. Y aquí sí necesitamos también otra persona, una persona que esté sujetando al paciente. Esta persona, por ejemplo, si se fijan, la cabecita la pega contra su cuerpo y esa misma persona puede ofrecerle el brazo del paciente para que tú puedas hacer la toma de muestras. Si ustedes vuelan un poquito el perro hacia el borde de la mesa, si quieren tomar muestras de yugular, que son las más efectivas, pues de esta manera, al ustedes jalar las patitas hacia abajo, van a exponer perfectamente la yugular para poder tomar la muestra. Y esta persona se está pegando nuevamente la cabeza hacia su cuerpo para evitar que el perro se mueva mucho y porque luego, más que agresivos y todo, luego les da curiosidad lo que vas a hacer y entonces si no sujetas así bien la cabeza, pues están lengüeteando ahí la zona que vas a trabajar y tú tienes la jeringa y todo, entonces, bueno, sí sujetar esa cabecita contra el cuerpo de la persona y ya va a evitar, vas a aislar la cabeza y tú ya puedes trabajar perfectamente aquí. Y en gatos es muy parecido, solamente que en gatos a veces sí necesitamos una tercera persona que esté atrás sujetando aparte las patas traseras, porque también con esas se van a querer defender y también me van a impedir un poquito
el manejo. Pero si se fijan, es casi igual que en gato, en perro, perdón, en posición de esfinge, casi en el borde de la mesa, jalan las patitas, se expone bien la yugular, la cabeza la pegan contra el cuerpo. Aquí es importante que la mano de ustedes rodee perfectamente la cabecita y tener cuidado con estos dedos. Si ustedes dejan un dedo libre por aquí, pues el gato va a ser muy fácil que pueda morderlos. Entonces, nada más si ustedes ponen la mano rodeando la cabeza, ahí sí va a ser difícil que los muerda y este dedo, ojo, cuidado. Y bueno, les digo, generalmente yo creo que el 95% de nuestros pacientes se dejan revisar sin ningún problema, sin sedarlos ni absolutamente nada, pero bueno, siempre tenemos pacientes que necesitamos sedar o anestesiar para poderlos revisar. Y en esto consiste la contención química. Los usos, pues uno, por supuesto, es el control de la agresividad. Si un paciente me recibe haciéndome estas sonrisas, estos gestos, pues definitivamente no es un paciente al que yo le pueda meter la mano, como hace rato les mostraba, meter la mano en los belfos para poderlo revisar. O sea, por más que yo quiera y sea muy bueno, cuando este paciente hace esto, pues ya me está indicando, no te acerques, ¿no? Ya me está advirtiendo. Y sería muy malo de mi parte si intento de alguna manera necia intentar revisarle la boca. Entonces, para control de agresividad, para evitar el estrés también, porque hay pacientes que se estresan demasiado en nuestro consultorio, demasiado, y sobre todo los gatos. Entonces, bueno, hay pacientes que definitivamente necesito sedarlos para que me permitan revisarlos perfectamente bien y que no se me estresen tanto, ¿no? A veces hasta se mueren del susto. Entonces, por favor, evitar ese estrés. Mitigar el dolor. Si al paciente lo acaban de atropellar y me lo llevan de urgencia y yo veo que trae posiblemente el fémur roto y me pongo a manipular su patita para corroborarlo, pues obviamente le va a doler muchísimo. Y aparte de que no me va a dejar revisarlo bien, pues le estoy provocando mucho dolor, más del que ya trae. Entonces también de alguna manera sedándolo, pues ya y haciendo un buen manejo de dolor me va a permitir poder manipular ese fémur roto y poder tomar un estudio radiográfico, tomar decisiones, etcétera. Entonces, para que no le duela tanto, pues vamos a sedar al paciente. Y para inmovilizar, lo que viene muy de la mano con lo que les acabo de platicar, si el paciente viene con el fémur fracturado o la pelvis fracturada, pues en el momento en que ya está sedado y ya está inmovilizado, pues me permite, aparte de revisarlo mejor, pues poder tomar una posición adecuada para el momento del estudio radiográfico o para la situación que yo tenga que realizar con ese paciente. Insisto, es poco los casos que usamos la sedación para revisión de un paciente, pero sí podemos hacerla, sí bajo ciertas condiciones se necesita hacer, que son todos estos. Y generalmente les digo, son sedaciones muy ligeras, muy suaves, porque en un buen examen físico no nos vamos a llevar mucho tiempo y depende del procedimiento, pues también el medicamento que vaya yo a utilizar. Los más comunes, por ejemplo, son las fenotiacinas, que son, por ejemplo, la cepromacina, los alfa-2 agonistas, como la gilacina, digo solo por mencionarles algunos ejemplos, me parece que ya llevaron farmacología, las ciclohexaminas o anestesia disociativa, que sería como la ketamina o la tiletamina solazepam, que duran poco tiempo de sedación. Y si quieren más información sobre estos fármacos empleados para sedación, en el manual precisamente vienen muchos más listados y mencionados que pueden consultar en su manual. Y bueno, también existe la contención remota que generalmente se utiliza más para fauna silvestre. Sin embargo, ya en los congresos actuales y todo, ya están utilizándola un poquito más para perros y gatos, pero generalmente la utilizan, por ejemplo, para los pacientes ferales y todo que pues no los podemos sujetar, ¿no? Bien. Y pues obviamente esto se tiene que utilizar
mucha responsabilidad solamente los médicos. Y pues no sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita de contención o algún comentario, algo que quieran platicar sobre cómo sujetar a los pacientes. Yo tengo un como comentario. Supongo que muchas de estas como técnicas que vimos son solo en caso de que los pacientes no cooperen, ¿no? O sea, porque pues lo que yo he visto, no, o sea, con mis perros y así, y mis mascotas que los llevamos al veterinario, o sea, nunca nos piden estas cosas, pero porque, o sea, mis perros cooperan. Ajá. Supongo que solo es necesario si no cooperan.